Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz de Dios, que transmitimos desde Caracas, Venezuela. Hoy es 5, ¿no, Pablo? 5 de... Hoy es 4, pero 4 esto está saliendo mañana sí. 5 de cinco. marzo. Bueno, hoy es 4 de marzo del 2016. Se cumple un año más. 3 años. 3 años más, o sea, un año más de la siembra. Hugo Chávez, profeta y mártir. Esto lo escribió nuestro hermano el padre Pablo, entonces Cuando me murió, gustaría... el día antes de morir lo escribí yo. Imagínate tú. Bueno, esto Unas horas antes de morir. Un día como hoy lo escribí hace 3 años. Bueno, es importantísimo. Se llama Hugo Chávez, profeta y mártir. Nadie tiene mayor que el que da la vida por sus amigos. Hugo ha dado la vida por su pueblo, por los más pobres y desamparados. Por esa causa se ha inmolado. Por eso realmente no ha muerto. Ha resucitado y vive entre nosotros. Aleluya. Como Jesús de Nazaret ha tenido que pasar por su calvario. El cáncer que padeció fue fruto de su esfuerzo y sacrificio por darle a su pueblo una situación política, social, económica y espiritual distinta a la tradicional. Se enfrentó con los poderosos, tanto religiosos, políticos y económicos, los cuales le hicieron la guerra a muerte y usaron de sus bajos recursos para darle muerte, ya que por la vía electoral y del golpe de Estado no pudieron, pues no tenían moral para lograrlo. Hugo se eternizó en su pueblo y en todo el mundo, sobre todo en los pobres de la tierra, donde quiso su suerte echar. El sufrimiento prolongado, como el de Jesús en su pasión, dio mucho fruto en su pueblo. Miles de admiradores se acercaron al Dios de la misericordia por su causa y se hicieron solidarios en su dolor, elevando fervorosas oraciones a su favor. Hasta ateos e incrédulos elevaron sus oraciones ante el extraordinario ejemplo de su líder. Hugo fue presidente por su fuerza moral, pues nadie en Venezuela tiene la moral que tiene él para dirigir a este pueblo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Su enfermedad ha sido una señal de Dios para su pueblo escogido por él para una misión en América y el mundo. Despertar la conciencia histórica liberadora de la gran nación fundada por Simón Bolívar, que como él ya no descansan en el panteón donde solo reposan sus restos, pues ellos viven en medio de su pueblo, como Jesús y Oscar Arnulfo Romero, cuando dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo. Él vive con nosotros para siempre. La consigna, todos somos Chávez, será eterna y acompañará al pueblo en todo este proceso que apenas ha comenzado y se ha consolidado en su transfiguración. Sus enemigos pensaban: muerto el perro se acabó la rabia, pero se equivocaron, pues habrá rabia para rato, pero una rabia no de odio, sino de amor transformador y constructor de un mundo nuevo y mejor. Los que mueren por la patria no pueden llamarse muertos, cantaba nuestro hermano Ali Primera, y tenía razón, porque morir por la vida es morir por amor, y el amor verdadero es eterno. Hugo es un profeta y un mártir, escogido por la providencia para cumplir una misión: despertar a un pueblo que había dormido. Este pueblo despertó el 27 de febrero de 1989 y se consolidó el 2 de febrero de 1999, fecha en la cual el pueblo se hizo poder a través de su siervo. Como en el Antiguo Testamento, ellos surgen del mismo pueblo cuando las autoridades políticas y religiosas se corrompen para que hagan sentir su voz y su fuerza. Ellos viven entre nosotros para siempre. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pasos. Amén. Gracias, Pablo, por este editorial tan profundo, cumpliendo un año más de esa siembra de nuestro mártir. En este momento, Pablo, el editorial, para ese momento cuando lo escribiste, muy hermoso. En este momento Venezuela está pasando una crisis muy, pero muy fuerte. Pero yo digo que una crisis que tiene mucho que ver, esa guerra económica que unos dicen que no existe, pero sí existe, pero otra parte, una colaboración con la guerra de parte del Estado como tal. O sea, yo digo que entre todos, entre las dos partes, hay mucha culpa. Y se tiende a que esa siembra de nuestro hermano Hugo y de nuestro profeta Hugo, porque para quienes no lo creen, verdaderamente todos los profetas son asesinados y de hecho son amados por muchos y odiados por otros.
y Venezuela realmente está así. Tú te hablas con unas personas que amaron tanto al presidente Chávez y puedes hablar con otras que lo odiaron, pero con una cuestión visceral impresionante. Y eso es símbolo de un profeta, aunque no lo crean. Y yo en este momento nos conseguimos con tantos errores que se han cometido, que vienen no desde que ganó el presidente Nicolás Maduro, sino que ya venían un poco antes. Por lo menos esa parte yo lo critico. Se van a sembrar 475.000 hectáreas que nadie se estaba ocupando de ellas. Oye, pasaron tantos años para darnos cuenta de que tenemos 475.000 hectáreas. Yo le diría también que se fueran por los lados de Los Teques, La Victoria, Maracay, toda esa zona por allá, y se van a encontrar con cualquier cantidad de granjas avícolas que no están produciendo porque no les es rentable producir. No vamos a conseguir con cualquier cantidad de territorio baldío que lo podemos sembrar, pero que alguien es dueño de ese territorio y nadie lo puede tocar. Entonces, quisiera, Pablo, tu reflexión, referirte en aquel momento, sí. Excelente el editorial, pero vamos a llevar ese editorial 3 años, al día de hoy. Claro. ¿Cuál es la opinión de nuestro hermano Pablo Urquiaga sobre este editorial y el día de hoy? Yo soy muy crítico con lo que yo escribí hace 3 años. Muchas personas, yo insisto mucho, ¿no? ¿Verdad? Al ser humano no se le puede hacer 2 cosas. Primero, no se le puede endiosar, porque el único Dios es Dios. Y no se le puede etiquetar. Ya yo sé cómo él piensa. ¿Ustedes saben por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de un Dios creativo y evolutivo. Continuamente nosotros estamos desarrollando nuestro pensamiento. Y cuando somos verdaderamente adultos, tenemos un pensamiento crítico incluso sobre nuestras propias opiniones. Cuando nosotros no cambiamos, quiere decir que estamos estatizados, que estamos robotizados. El robot no cambia su manera de pensar porque está programado, pero un hombre libre no está programado. Está continuamente produciendo y creando pensamiento y creando alternativas. Lo mismo que dijimos hace 3 años, lo reconocemos hoy. Tenemos que respetar a aquellos seres humanos, aunque piensen distinto a nosotros, aunque veamos en ellos errores. Lo he hablado muchas veces, antes de yo conocer a Hugo, lo hablé de Ernesto Che Guevara. Es admirable, y hasta los mismos enemigos lo dijeron de él, de una persona que sacrifica prácticamente su bienestar, su profesión de médico, su comodidad, para entregarse a la lucha por los más pobres y buscar un mundo nuevo y distinto y dar la vida por eso. Eso merece respeto, como merece respeto la persona de Hugo Rafael Chávez Frías, aunque usted no esté de acuerdo con él. A mí muchas veces me han dicho que si yo soy chavista, yo no soy chavista y mucho menos antichavista, como es natural. Soy una persona bien crítica hasta del mismo Jesús de Nazaret, porque una de las cosas que a mí me repugna es ser fanático y estar apoyando cosas sin tener una actitud reflexiva y crítica. Errores de Hugo Chávez Frías, muchos. Acierto, un sueño de despertar la conciencia de un pueblo, de entregarle al pueblo esos medios de producción para que ellos fueran capaces de producir y no que los grandes capitalistas lo hicieran producir para sus beneficios personales. Esa idea profundamente cristiana y socialista no es mala. El problema es que Hugo Rafael Chávez Frías cometió el error de no darse cuenta de que a la gente que se lo estaba entregando no tenía la preparación ni la capacidad para hacer producir esas empresas, y por eso han fracasado la mayoría de ellas. Necesitamos gerentes y no todo el mundo puede ser gerente. Ese error se cometió en la Revolución Cubana al principio y yo fui testigo de eso. Las ideas son muy buenas, pero hay que llevarlo a la práctica para ver si es efectivo lo que yo voy a hacer. Incluso él mismo, Hugo Rafael Chávez Frías, que lo conocí desde que era un cadete, es importante que ustedes sepan, mis queridos usuarios que nos están escuchando y nos están viendo por los canales, incluso a nivel internacional, de que él murió diciendo una frase muy crítica de él mismo: eficiencia, eficacia o nada, o creamos o nos hundimos. Por eso es que ese socialismo que él estaba proponiendo, de bases profundamente cristianas, era un socialismo totalmente distinto al socialismo tradicional de la Unión Soviética y de todo el socialismo fracasado del siglo pasado. Era un socialismo que todavía hay que crear
parecido a ese socialismo de los incas, a ese socialismo de la Joimari, de nuestros indígenas, de que todos trabajaban y producían para que todos pudieran tener un socialismo que no haya zángano, y el zángano precisamente es el que chupa del trabajo de las abejas. Dios no creó parásitos, no creó zánganos, creó personas que son capaces de construir y no de simplemente chupar del beneficio, no bachaquear. Entonces nosotros y muchos pochaqueros en este momento dicen viva Hugo Chávez Frías, y están haciendo todo lo contrario de lo que él quería que se hiciera. Por eso son fanáticos. No tenemos que ver una actitud crítica ante un hombre que lo dio todo, y eso yo lo sigo reconociendo, como lo dije ahí en el artículo. En eso yo no varío, pero sí se cometieron errores. Otro error de Hugo Chávez Frías, aquí yo tengo un resumen de la ley de amnistía, que no nos va a alcanzar un programa para conversar, para discutir sobre esto. ¿Qué pasó con Hugo Chávez Frías? Que hizo lo que la ley de amnistía estaba pidiendo. Cuando él le dieron el golpe de Estado, asesinaron, masacraron. En la fotografía de eso del Puente de Agún, nosotros tenemos aquí víctimas en Caricuao, donde yo les estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que Hugo Chávez Frías, en su magnate, ¿cómo se llama la palabra? Magnanimidad y generosidad y misericordia, le dio perdón a todos aquellos que habían atentado contra el golpe de Estado, sin ver si verdaderamente están arrepentidos. Yo lo voy a asociar con la parábola de hoy. Hermano, diste el perdón a aquellas personas que hipócritamente aceptaron el perdón, pero no estaban arrepentidos, no entendieron tu generosidad y volvieron a hacer lo mismo, y están haciendo lo mismo de lo que hicieron en el año 2002, el 11 de abril. Yo creo que es importante eso, por eso no podemos repetir los errores de Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos que mantener sus principios, su legado, todas las cosas buenas, pero entender que ese plan de la patria que nos dejó, que es el legado, tenemos que aterrizarlo y tenemos que ver dónde está su efectividad. Otra cosa que podíamos comentar respecto a Hugo, él en el plan de la patria, en el libro azul famoso, sí, correcto. Él nos dejó en el plan de la patria que le dejó a Maduro, el quinto punto era el cuidado por la Pachamama. Y si hay alguien presidente que ha tenido, bueno, aparte de Evo Morales y después Evo Morales y Correa en Ecuador, de ser celoso y dignificar nuestros indígenas y escuchar a nuestros indígenas de que hay que respetar el medio ambiente, la naturaleza, y la economía no puede ir a alterar esas causas, ese equilibrio ecológico que es tan importante. Bueno, en este momento se ha lanzado como loco 14 motores, yo voy a ser bien crítico, ¿no, verdad? Y me parece que sí, que hay que promover muchos motores de industrias para desligarlos prácticamente del petróleo, pero tengamos cuidado con el motor minero. El motor minero, hay muchas industrias, yo lo vi por televisión los días, y alarmado, que están metiendo bulldozas y pueden estar deforestando las causas de nuestros ríos. Está en peligro el río Caroní. Si el río Caroní se seca, señores, nos morimos de hambre aquí porque se acaba el agua, ¿no es? Entonces nosotros no podemos, por sacar oro, destruir la madre tierra. No podemos. Eso fue la protesta que hicieron los indígenas allá en Ecuador, a Correa. Otro error. Nosotros no podemos en absoluto sacrificar a los seres humanos o sacrificar la naturaleza para buscar la economía. Eso no quiere decir que no vayamos a explotar los bienes naturales que tenemos en beneficio de todos, pero cuidado, nosotros no podemos alterar la esencia de la madre tierra, porque estamos destruyendo el planeta y nos vamos a morir llenos de dinero y de dólares y de oro. Y el oro no se come, hermano. Lo que se come es lo que produce la tierra. Eso es más importante que el oro, que el diamante, que el petróleo. No podemos perder las perspectivas. Y si queremos ser fiel al legado de Hugo Chávez, tenemos que ir primero a los principios y a los valores y nunca sacrificar eso, porque el fin no puede justificar los medios en economía, en política y en ningún otro aspecto. Bien importante, gracias Pablo por esa reflexión, pero yo quisiera, tomándote la última parte de la que estabas hablando,
que nosotros, o por lo menos yo veo siempre a Dios Padre en el universo, ¿no? Pero siempre veo a Dios Madre también, y Dios Madre lo vemos en la naturaleza. Y entonces nosotros no nos damos cuenta, esto sí lo quiero hacer como una reflexión, de que en la Madre Tierra tiene muchos seres vivos, no son seres humanos. Los humanos somos nosotros, los depredadores, pero sí hay muchos seres vivos, y los árboles son seres vivos. ¿Qué hacen los árboles? ¿Qué hace la naturaleza con el ser humano? Cuidarnos. Constantemente el agua, el oxígeno, todas esas cosas nos lo está dando la naturaleza. Entonces muchas veces, como tú bien lo dijiste, por buscar un producto, por buscar oro, por buscar hierro, por buscar tantas cosas, entonces nos olvidamos, entonces queremos matar a nuestra madre tierra. Matamos a la madre tierra, no importa, porque yo lo que quiero tener es dinero en el banco, o lo que quiero es que el país como tal tenga dinero, porque necesito más dinero para seguir con las misiones. Entonces ese dinero no va a servir para ninguna misión, claro. Porque si acabamos nosotros con la tierra y acabamos con el mundo, ¿qué misión nosotros vamos a tener? Es como entonces llega un momento en que no vamos a poder sembrar, no vamos a poder cosechar nada, y entonces nos daremos cuenta que el dinero, ni el oro, ni el diamante, ni nada de eso se come, porque nos vamos a morir de hambre. Así mismo. En la otra parte que tú estabas hablando sobre precisamente, que nos preocupa, y yo creo que es un alerta, pero yo no diría que una alerta amarilla. Yo creo que el gobierno tiene una alerta roja por quizás todas las cosas que no se han hecho bien. Y entonces esas empresas que se expropiaron, vemos que ninguna funciona. Entonces me llega una denuncia por medio de una persona donde me dice que esta empresa Agropatria, cuando fue expropiada, tenía 800 empleados. Resulta que ahora no produce absolutamente nada, pero cobran 8.000 empleados. Entonces yo digo, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir cometiendo los errores del pasado? Nosotros somos cristianos y somos críticos con el Evangelio, nosotros somos críticos con las cosas, y cuando las cosas son buenas, nosotros hablamos de las cosas buenas. Cuando las cosas realmente no nos parecen, también las denunciamos. Ban Ki-moon, presidente de la ONU, dijo, de la ONU o de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, dijo que en una oportunidad que si todos los presidentes colocaron un granito de arena como el presidente Chávez, viviríamos en un mundo diferente. Pero todo el mundo vive a su egoísmo. Nosotros vamos a hacer los países de Europa, o como me dijo el año pasado cuando yo estuve en España, me dijo una muchacha, tú no sabes cómo se burlan los españoles de los venezolanos. Y yo le dije, oye, vale, pero qué lástima, la gente sí tiene mala memoria, porque cuando ellos llegaron con el estómago pegado de la espalda, pegado de la columna vertebral, muriéndose de hambre, nosotros no nos burlamos de ellos, los recibimos con los brazos abiertos. Ellos vinieron aquí y echaron raíces, tuvieron hijos, tuvieron empresas, ganaron, les encantó esta tierra. Y entonces cumple un ciclo Venezuela que tenemos. El llamado es para todo, el llamado es para el gobierno, el llamado es para la oposición, el llamado no es para enfrentarnos, el llamado es para sacar este país adelante, porque el mundo entero está en peligro, y ese motor minero, como lo está diciendo bien nuestro hermano Pablo, ha traído tantos problemas y tanta gente defendiendo esas deforestaciones, que en este momento acaban de matar a una hermana allá en Honduras, precisamente porque estaba defendiendo de la parte indígena, está defendiendo la tierra, y se metió con muchos poderes. Al meterse con esos poderes, mira, sí dice, muerto el perro, se acabó la rabia, y acaban de matar a esta hermana luchadora de los derechos de los seres humanos, porque dicen que es derecho de los indígenas, pero en realidad esas tierras, esos cultivos no solamente salvan a los indígenas, claro, esos cultivos nos salvan a todos, claro. Y entonces por eso yo vuelvo y repito la parte anterior que dije, y nos dimos cuenta que tenemos 475.000 hectáreas que no están produciendo absolutamente nada. Señores, yo creo que es el momento de reflexionar. Así como se expropiaron esas empresas, si vemos que realmente, que ya no hemos dado cuenta, que en manos de quien están ahora, no están produciendo nada, señores, tenemos que tomar las medidas, pero medidas radicales ya, eso es para ayer. Y si vemos que las tierras nunca debieron de dejar de producir, las tierras siempre tienen que ser productivas, tenemos que olvidarnos de ese dólar preferencial, tenemos que buscar de sacar a nuestro país adelante. Y cuando nosotros busquemos vivir en un mundo mejor, donde este calorcito, ese sol tan fuerte que estamos viendo ahorita, ese es producto precisamente de la deforestación del ser humano que está acabando con el mundo. Y estamos viendo como grandes lagos se están secando, donde la gente ya no va a tener que comer, y entonces vemos estas grandes empresas y grandes corporaciones ganando muchísimo dinero
pero destruyendo a la humanidad, Pablo. Porque para ellos su Dios es el dinero, y esa es la esencia anticristiana del capitalismo, y por eso el capitalismo no solamente es anticristiano, sino antihumano. Pero yo quisiera volver otra vez, ya que estamos en los 3 años de la siembra solidaria de nuestro hermano Hugo, de verlo críticamente con sus errores y con sus aciertos. Por ejemplo, yo creo que también sería bueno tomar conciencia de que este venezolano de allá de Sabaneta tuvo una misión histórica, por eso digo que es profeta, de despertar la conciencia histórica de un pueblo. Nosotros habíamos perdido nuestra conciencia histórica. Alguien me comentaba los 2 días que hasta el himno nacional ya no lo cantábamos. A mí me llena de mucha satisfacción ver como los niños allá en la escuela Núñez Ponte, que yo la tengo frente a mi casa, todas las mañanas y las tardes comienzan orando por Venezuela y cantando el himno y haciendo una oración a Dios. Eso no se veía antes. A veces ni a los colegios que se llaman religiosos ya se le han olvidado de orar. También la idea que tiene de las misiones es la columna vertebral de nuestro proceso revolucionario. Eso es algo bello, pero ¿qué es lo que hay en el fondo de las misiones? Promover al ser humano. La misión barrio adentro, ¿qué cosa es? Promover la salud, para que el ser humano, para que en la salud no se comercie. Estamos comerciando con la salud, con las medicinas. Entonces este proyecto lleva para que el pueblo tenga salud y pueda tener las medicinas, que no es efectivo. Bueno, ahí hay un reto, pero la idea no es mala. Lograr de que todo el mundo tenga salud gratuita, entre comillas, porque eso lo cubre el Estado, como es natural, pero es una salud para que el ser humano no se instale, no sea bachaquero ni sea parásito, sino que si tú tienes buena salud, usted tiene que echar para adelante, tiene que producir, tiene que trabajar como los aymaras, como los incas, que todo el mundo trabajaba. Ejemplos. Y por eso había de todo y nunca se vaciaba el saco, por así decirlo, ¿no? Lo de la educación, educarse, que no haya analfabetos, todo eso que hemos logrado en el país, maravilloso, gracias a la inspiración de este gran profeta que tuvimos. Eso no se lo puede quitar nadie, ni el peor de los enemigos. Que esas misiones de salud y de educación hayan menguado, bueno, el reto es para que levantarla, luchar y trabajar y sacrificarnos todos, porque eso no es así porque queremos tenerlo, cuidarla. Y no solamente para nosotros, como decías tú, no solamente para los indígenas, ni para los pobres, sino para todo el mundo y para todos los países. La política internacional que lanzó Hugo alrededor puso a Venezuela en el corazón de todos los pueblos, en los pueblos más pobres, generosos. Yo estuve ayer en un acto por los 37 años, aquí tengo la tarjeta, 47 aniversario del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Vamos a ver si podemos pinchar esto. Y yo creo que es importante. Yo me sentí emocionado allí, vibrando con ese pueblo, con esos jóvenes que aman a su patria y que luchen. Un pueblo verdaderamente acosado, marginado, tratados con tanta desprecio. Y un pueblo humilde, sencillo, que ha tenido que reaccionar porque lo quieren sacar del mapa. Otro pueblo que sufrió, parece que toda esa rabia que tienen los judíos de lo que le hicieron los alemanes, se lo están metiendo ahora los palestinos como una venganza. Esto parece un taller de terapia que tú vas a ver. Una cosa horrible. Entonces, la solidaridad con estos pueblos, con esta gente sufrida, hay que ver cómo esa gente, bueno, prácticamente adora a Hugo Chávez como si fuera un líder de ellos, porque Chávez rompió las fronteras de nuestra nación como Bolívar y trajo una nueva expectativa de una manera nueva de nosotros gobernando. Que sea exitoso o no, eso depende de nosotros. Que sea eficaz o no, eso depende de nosotros. Pero ahí está el legado, que no debemos de deteriorarlo, sino cuidarlo y respetarlo. Pero para eso no se puede chupar y vivir a costa de ese legado, sino que tenemos también nosotros que poner la cuota de sacrificio para poder echar adelante este país y que podamos ser una señal para los pueblos de América y del mundo. Me parece que es importante rescatar la memoria de este hermano para que, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, no perdamos este legado histórico y seamos agradecidos. Podemos criticarlo. Yo mismo estaba diciendo, yo no sé, Johnny, yo quería darte a ti para algún punto, pero por ejemplo, esto de la ley de amnistía, que podemos verlo más adelante en otros programas. Eso hay que discutirlo con el tiempo. Aquí está
la base de la impunidad. Y unas debilidades que tenía Hugo Chávez, que él, porque amaba a todo el mundo, le quería dar a todo el mundo regalado. Hugo, ahí, bueno, yo sé que tú lo estás reconociendo delante de Dios, ahí cometiste un error grave. Al pueblo no se le puede dar nada gratis, no se le puede dar nada regalado. Nosotros tenemos que exigirle a las personas algún esfuerzo, alguna cuota, que no a todo el mundo igual, claro que no, pero nadie es tan rico que no puede recibir nada y nadie es tan pobre que no puede dar nada. Entonces eso de regalado se acabó, el paternalismo de Estado, que era una conducta que se hizo en Cuba y se hizo en la Unión Soviética. Eso fracasó porque a los pueblos no se les puede dar nada, hay que quitarle la lotería, hay que quitarle los 5 y 6, toda actitud que trae consigo, y lo dije al principio de la segunda parte y lo vuelvo a repetir, trae corrupción, como el hijo que sale del padre, una fortuna, pero ¿de dónde salió esa fortuna si él no se sudó? Por eso la malgastó, hermano. Esto es una gran lección. Tenemos que ser críticos para sacar lo bueno y purificar lo malo que se ha deteriorado, no de la idea de él, y también los errores que él le cometió. Él no es Dios. Podemos corregir. Hay varios ejemplos que nosotros hemos seguido a través de la historia, que son sobre todo esa gente, la historia de esa gente que vive en el country club y tenía unos hijos que los hijos no necesitaban trabajar. Todos los hijos se le convirtieron en drogaditos y parásitos. Claro. ¿Por qué? Porque realmente no tenían la necesidad de trabajar, y entonces para ellos consumir droga, robar, hacer cualquier cosa, parecía que ellos no tenían problema. Entonces eso nos damos cuenta, que cuando nuestros hijos, nosotros no debemos, tenemos que hacer que se esfuercen por las cosas. Hay un ejemplo de un personaje que me llamó siempre mucho la atención, lo voy a nombrar, que era el presidente de la cadena Caprile, el hijo de Miguel Ángel Caprile, que yo lo conocí, él trabajaba con la que era mi esposa, y entonces el papá lo mandó a trabajar a los Estados Unidos, y cuando trabajó ya en los Estados Unidos, estudiaba, le pagaba lo que era el alquiler y le pagaba la universidad, más no le mandaba dinero para su alimentación. Entonces el muchacho pasó mucho trabajo porque tenía que estar limpiando jardines, barriendo y arreglando, porque el papá no le mandaba los recursos. Cuando él llegó aquí a Venezuela, el papá lo puso a trabajar ahí en su empresa. Pero entonces cuando él cobraba, recuerdo que el sueldo era como de 1.300 bolívares en aquella época, y cuando él cobraba le decía, ¿cobraste? Sí. Entonces el papá le decía, ¿cuánto cobraste? 700. Oye, préstame 500. Y el hijo se lo prestaba, el señor se iba y no se los pagaba. Él se molestaba muchísimo, pero en realidad el papá le estaba enseñando el esfuerzo que era el trabajo, porque él se iba a quedar con todo ese imperio. De hecho, él se quedó con ese imperio de la cadena Caprile. Hoy es un hombre muy millonario, que de hecho vendió esa cadena y ya no vive aquí en Venezuela, pero la historia de él fue fuerte trabajando con su papá. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que todas esas misiones que se le dieron a las personas realmente ni siquiera las aprecian. La misión vivienda, lamentablemente, es algo que eso hay que revisarlo muy bien. Claro, esto es una denuncia que lo hacemos, y hay mucha gente que ni siquiera está cedulada, ni siquiera vive aquí. Vemos invasiones que han hecho unas casas gigantescas, aquí mismo en Caricuajo ya tiene un cartelón gigantesco por fuera que dice se vende. Señores, vamos a poner, como quien dice, orden en la fiesta. Entonces, y hablando un poquito sobre el pueblo palestino, nosotros siempre hemos dicho que esa es una cárcel a cielo abierto. Palestina tiene una población de aproximadamente 7, 8 millones de personas. Yo una oportunidad dije, yo no sé por qué se terminan de allá, termina ese territorio, y que se vengan, y se vengan para acá, para Venezuela, porque realmente nosotros no tenemos nada en este mundo, ni nos llevamos nada de este mundo, Pablo, porque en realidad cuando realmente nosotros lo que necesitamos es el amor de Dios y más nada. Cuando nosotros realmente tenemos ese amor de Dios, Pablo, ni el terreno, ni la casa, ni el carro, nada no importa. Pero siempre la gente se va a estar peleando por ese pedacito de tierra. Es que no es el pedacito de tierra. Sí, yo pensaba eso, y yo ayer quisiera que me diera tu explicación en estos minutos yo aprendí una gran lección, hermano. El problema es que esa tierra significa para ellos familia, significa para ellos dignidad, significa para ellos patria, que va más allá de los territorios. La solidaridad de los palestinos está regada por todos lados, pero ahí hay una mística de pueblo, de resistencia ante el invasor, que es un ejemplo para la humanidad. Es increíble, y la capacidad, el amor, la cultura es muy rica. Además, esa es Palestina, hermano. De ahí donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Por eso yo siempre María era Palestina. Voy a meterme también ahora a hablar. Dicho sea de paso, no quisiera terminar esta segunda parte de nuestro programa sin invitar, ya están por las redes de YouTube,
Ustedes saben, como lo hemos anunciado, la semana pasada estuvimos en la biblioteca Aquiles Nazoa, precisamente el sábado, y allí se instalaron 8 mesas de trabajo sobre educación. Estamos convocando a la Asamblea Constituyente de Caricuao en 8 áreas de educación, de salud, de economía, de ecología, etcétera, de servicios públicos, etcétera. Yo le pido a ustedes, los caricuaenses, y a toda la gente en Caricuao y en Macarao que nos están escuchando, que se incorporen a esas mesas. Si usted no puede ir físicamente a la mesa, usted puede por las redes sociales mandar su aporte. Todos debemos de aportar, todos debemos hacer propuestas, no lamentarnos por qué las cosas están así. Vamos a pensar en familia. ¿Por qué estamos nosotros así? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Y qué usted propone en vez de estar protestando por lo que está ocurriendo? Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué usted propone? Pero propuestas concretas, no demagógicas, no politiqueras, no fanáticas, sino bien críticas. Yo creo que la respuesta está en el pueblo y el poder popular es lo único que puede verdaderamente purificar este proceso y sacarlo de esta crisis y salir victorioso de ella. Entonces les invito, allá en la biblioteca Aquiles Nazoa de la UD7, usted puede enterarse y le informan cuáles son las mesas donde usted puede colaborar, o repito, por los correos electrónicos también puede participar. Pablo, y una pregunta, ¿esa mesa solamente se hicieron en Caricuao o se hicieron en varias? Bueno, encendimos la chispa aquí, pero la idea ya está en Petare, ya está en el cementerio, y ojalá que esto se prenda para todo el país, ¿no? También hablando de prender la vela, el próximo sábado quiero invitar a toda la gente de Caricuao, Macarao y Antímano, hasta allá se nos puede ver o oír, que el próximo sábado, a partir de las 2 de la tarde, yo daré más detalles precisamente en el programa de la semana que viene. Vamos a tener una gran marcha, una gran peregrinación, un gran Via Crucis que va a iniciarse de la estación del metro de Ruiz Pineda por toda la carretera vieja, pasando por Mamera y llegando a la iglesia de Antímano para allí entrar por la Puerta Santa y terminar con una Eucaristía que la vamos a presidir todos los sacerdotes de Caricuao, Macarao y Antímano hasta Carapita. Entonces les invito a los colegios, a la familia, esa tarde de 2 a 5 de la tarde, a salir a esa gran marcha, esa gran caminata de Ruiz Pineda a Antímano para dar manifestación de nuestra fe y proclamar ese Dios maravilloso de la misericordia que hemos hablado hoy en la primera parte del programa. Se nos acabó el tiempo. Gracias por todo, gracias a nuestro querido radiousuario, gracias a Jesús, a Nelson, a Rafael, a Manuel Maldonado, a nuestra gente de TV Caricuao, a nuestro amigo que siempre se me olvida el nombre en los controles también, a ti Pablo, al Espíritu Santo y a ustedes que nos están viendo y nos están siguiendo. Lo invitamos para la próxima semana. Pablo, para la bendición final. Bueno, que el Dios de la misericordia, del amor, de la justicia y de la paz, el Dios de los pobres, el Dios de los oprimidos, nunca al lado de los opresores, esperando que los opresores se conviertan para que venga el reino de Dios y su justicia a esta tierra, que es mucho más que cualquier sistema político. Que Él nos bendiga y nos mantenga unidos en esta lucha hasta que Él vuelva en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana que viene nos vemos. Listo.